Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que nos podemos encontrar en este espacio de oración y meditación. Esta mañana quiero compartir con ustedes algo que se relaciona con las festividades que tienen las personas en estos días, ¿no? Ustedes saben que nos estamos aproximando a lo final del mes de octubre, inicio del mes de noviembre. Y pues en todo el mundo, casi en todo el mundo, se está celebrando o se celebra la fiesta, o se recuerda la fiesta en algunos lugares, en algunos sitios sobre el Día de los Muertos, ¿no? Y es interesante porque inclusive, pues fuera de lo que nosotros conocemos y sabemos que es el origen de estas celebraciones o fiestas, encontramos que en general las personas están careciendo de conocimiento con respecto al estado de las personas que, que mueren. Y por eso quisiera iniciar esta semana hablando un poquito acerca de esto. Ustedes saben que la muerte siempre ha sido un enemigo extraño. Todos los seres humanos, sin excepción, nos aferramos a la vida desde el inicio y hasta aquellos que por alguna circunstancia, por alguna razón, puede ser enfermedad, puede ser alguna condición física, eh, puede ser quizás algún percance que se tenga a lo largo de la vida, eh, recibe quizás pocas esperanzas de vida. Inclusive en esos momentos las personas se aferran a la vida. Para entender un poco de la muerte necesitamos ir al libro que nos habla del principio, de cómo se originó la vida. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, le invito a que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo número 2, versículo número 7. Algunas personas han objetado que este capítulo del libro de Génesis es separado, es una añadidura, o inclusive han pensado de que es el capítulo uno la añadidura, ¿no? Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Génesis nosotros tenemos un relato un poco más detallado de la creación. Lea conmigo, por favor, el versículo número 7 de Génesis. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Esta declaración bíblica es importante porque marca el inicio de la existencia del ser humano. Y dice la Biblia que Dios utilizó dos elementos para crear la vida humana, ¿no? En primer lugar se menciona el polvo de la tierra. Ese es un elemento muy importante del cual todos y cada uno de los que vivimos hoy estamos hechos. Y en segundo lugar menciona el aliento de vida. Fíjense que la Biblia nunca habla acerca de un alma en este momento, no habla de un alma, ni siquiera habla de una entidad por aparte que Dios le colocó al ser humano dentro, ¿no? Que esa entidad pues sale cuando el ser humano muere. No, no, la Biblia simplemente dice, Dios tomó polvo de la tierra, formó al hombre, sopló en su nariz y entonces cuando los dos elementos estuvieron unidos, dice la Biblia, que el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahora, sí, según el libro de Génesis, la unión de estos dos elementos es la vida, que es la muerte. Bueno, vamos ahora al libro de Eclesiastés, ahí un poquito más adelante, si usted va conmigo, después de los salmos se encuentran los proverbios y ahí un poquito más adelante de proverbios está el libro de Eclesiastés, capítulo número 12. Si usted va conmigo a Eclesiastés 12, se nos dice en esta parte de la Biblia qué es lo que ocurre cuando se muere, ¿no? Dice así, si ya lo tienes, Eclesiastés 12:7,
antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Ahora, si usted nota bien, aquí ya se hace otro tipo de diferencia, ¿no? Aquí habla acerca de la muerte y dice, antes que el polvo vuelva a la tierra, como era. Esa expresión como era que aparece ahí en el libro de Eclesiastés nos referencia a dónde? Al libro de Génesis, como era, ¿no? Así como Dios tomó el polvo de la tierra eh, cuando hizo al ser humano, pues ese polvo tiene que regresar a la tierra, ¿no? Y por eso en la mayoría de culturas, yo creo que en todas, ¿no? Todos los seres humanos, cuando alguien fallece, pues entierran a sus seres queridos, ¿no? Y en lo que en Génesis se habla o se menciona como aliento de vida, aquí en el libro de Eclesiastés, eh, el escritor lo escribe como espíritu, pero no dice que el espíritu anda vagando, no dice que el espíritu siga viviendo, no, simplemente dice que regresa a Dios quien lo dio, ¿no? Entonces, teniendo esto como base, la pregunta es, ¿no? ¿Qué esperanza ofrece la Biblia para las personas que han muerto si mi papá, mi mamá, un ser querido que ha fallecido no vive ya después de que muere? Entonces, como me lo enseñaron o como yo lo aprendí en la iglesia a la que yo asistía, qué es lo que ocurre, ¿no? Y qué puede decirme la Biblia. Para eso, quiero invitarle a que vaya al Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Vamos a leer algunos versículos aquí y pues es la Biblia la que nos va a dar esta esperanza, ¿no? Miren lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a comenzar a leer del versículo número 1. Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Se enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Verso número 4. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el 5, y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y el 6, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, hay dos cosas que son muy importantes en estos versículos que acabamos de leer. Número uno, se establece bien claro que Jesús amaba a estas personas que se mencionan en este relato. María, Marta y su hermano Lázaro. Y es algo que se repite varias veces en estos versículos, ¿no? De hecho, el mensaje que Jesús recibe es, Señor, el que amas está enfermo. No le dijeron Lázaro está enfermo, aunque pudo haberse enviado un mensaje así, ¿no? Lázaro está enfermo. El mensaje es claro y el mensaje dice, el que amas está enfermo. Queda claro entonces, hermanos y hermanas y personas que nos acompañan esta mañana, que el amor de Dios es algo incondicional y no tiene que ver con nuestra condición humana, con nuestra condición de, eh, podríamos decirlo así, de vivir en este mundo. Porque todo aquel que vive en este mundo está sujeto a enfermedad, está sujeto a sufrimiento, que son consecuencias del pecado. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando nosotros la estamos pasando mal, pensamos de que Dios ya dejó de amarnos, porque el sufrimiento causa eso en el ser humano, ¿no? Que lleguemos a pensar, que lleguemos a considerar que Dios ya no nos quiere. Sin embargo, este texto nos es claro. La enfermedad es algo con lo cual el ser humano va a tener que vivir y eso no tiene nada que ver con el amor incondicional de Dios. Dios nos sigue amando, no importa en qué condición nosotros nos encontremos. Y en segundo lugar,
Dice el texto que cuando Jesús recibe el mensaje, hace algo sin sentido, ¿no? Dice el texto que se queda en el lugar donde estaba. Muchas veces nosotros en los momentos de dolor nos preguntamos por qué Dios está actuando de una u otra manera. Es muy difícil comprender, eh, pero el hecho de que Dios actúe sin sentido para nosotros o que no actúe como nosotros queremos o pensamos, hace que Dios siga siendo Dios, ¿no? Lo único que nos resta a nosotros es confiar en que Dios siempre va a hacer lo mejor. Así que si esta mañana usted se está preguntando por qué me pasa esto, por qué le pasó esto a mi ser querido, por qué tuve que pasar por esta situación, no se preocupe. Confíe en que Dios siempre tiene una respuesta, aún cuando parezca estar ausente, como en el caso de estos personajes que vemos aquí. Ahora vamos a leer versículo número 11. Dice el versículo número 11, dicho esto, agregó Jesús. Jesús es el que está hablando aquí. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Qué interesante conversación la que tiene Jesús con sus discípulos. No, primero dice, Lázaro está dormido, sus discípulos responden, si duerme sanará. Y el escritor del Evangelio dice de que Jesús hablaba de la muerte. ¿Por qué lo dice así? El versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Es decir, que de forma así clara, la Biblia, y en este caso Jesús directamente, compara la muerte a un sueño, ¿no? Y lo triste es que ahora todavía en nuestros días la gente tiene ideas confusas con respecto a la muerte. De hecho, cuando usted participa de un funeral o cuando usted asiste al sepelio de alguien, siempre va a escuchar expresiones interesantes de las personas, ¿no? Ya está con Dios, esa fue voluntad de Dios, allá está mirándome desde el cielo, etcétera, ¿no? Y creo que en los momentos de dolor las personas expresan su esperanza de esa forma, pero la Biblia dice que cuando uno muere, según lo que acabamos de leer, estamos descansando, estamos como que si estuviéramos dormidos, ¿no? Para los discípulos de Jesús, Jesús estaba hablando realmente de dormir. Y por eso es que uno de ellos, ¿no? Menciona, o varios mencionaron, que pues si estaba descansando es probablemente que va a sanarse, ¿no? Porque el mensaje había sido, está enfermo, no muerto. Entonces, Jesús hace la comparación, ¿no? Cuando nosotros nos dormimos, no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Usted se acostó anoche, no sé a qué hora, y cerró sus ojos, bueno, hizo oración, cerró sus ojos y todo, y hasta ahora que abrió sus ojos nuevamente, pues se dio cuenta otra vez de lo que estaba pasando a su alrededor. En ese lapso de tiempo, que para algunos es corto y para otros quizás no tanto, no se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Pero probablemente si alguien hubiera llegado o le hubieran movido la cama, algún temblor, algún sacudidón, ¿no? O si alguien hubiera entrado a su cuarto, lo hubiera tocado, lo hubiera mecido un poquito, quizás usted sí se habría despertado, ¿no? Sin embargo, a las personas muertas, nosotros no las podemos levantar, pero hay alguien que sí puede. Y esa es la esperanza que comparte la Biblia con nosotros, que la muerte no es el final para las personas que creen en Jesús, no. Hay uno, solamente uno, que puede hacer que un muerto vuelva a vivir, y ese es nuestro Señor Cristo Jesús. Así que la muerte no es el final, ese es el mensaje que tenemos en estos versículos. Ahora vamos al versículo número 20.
Siga leyendo ahí conmigo, por favor. Y dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y dice el versículo 23, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Fíjate que Marta hace una declaración interesante y ella dice, yo sé que resucitará en el día final. Es decir, las personas que vivían en el tiempo de Marta creían en la resurrección. No pensaban que sus seres amados, sus seres queridos andaban vagando o se iban al cielo, iban a sufrir al infierno. No, la Biblia dice que Marta albergaba una esperanza de que su ser querido, su ser amado iba a volver a vivir, porque eso es resucitar, ¿no? Volver a vivir. Pero menciona el día final. Y esa declaración la podemos conectar con un gran texto en la Biblia que está en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 16, que por cuestión de tiempo no vamos a poder leer. Pero primera Tesalonicenses 4:16 habla del día en que va a sonar una trompeta, dice, y el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que esa frase es la que a nosotros nos gusta más, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El día que Jesús vuelva a esta tierra con sus ángeles, con gloria, todos aquellos que han creído en Él, por eso es que se menciona, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eh, lo que la Biblia dice es que la muerte no es el final. Si es un sueño, no es el final, porque todo aquel que ha creído en Jesús tiene la esperanza de volver a vivir. Marta aguardaba en su corazón esta esperanza y es la esperanza que debe de haber también en nuestros corazones. Creo que motiva más saber que un día volveré a encontrarme con mi ser querido, a pensar de que está vivo en otro sitio o de gozo o de deleite o de tormento, ¿no? Creo que lo mejor es saber que un día esa persona que yo he perdido va a volver a vivir. Y finalmente vamos al versículo número 25, un versículo muy conocido en la Biblia. Y dice, así le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjate que Jesús aquí en estos dos versículos hace una doble declaración. En primer lugar, habla de las personas que han muerto. Fíjate que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, nosotros por la Biblia entendemos que los muertos no ni escuchan, ni pueden hablar, ni pueden pensar ya, porque pues ya su aliento se ha separado del polvo de la tierra. Entonces, aquí Jesús no le está hablando al muerto. Aquí Jesús le está hablando a las personas que están ahí alrededor, a los dolientes, a las personas que hemos perdido un ser querido por la muerte. Y dice, no importa si mueres, no importa, porque si crees en mí, volverás a vivir, ¿no? Todos aquellos que duermen el sueño de la muerte volverán a escuchar la voz de Cristo cuando Él vuelva y volverán a vivir. Despertarán por aquel en quien han creído. Pero luego Jesús lanza otra invitación y dice, y todo aquel que vive, ya no está hablando de los muertos, está hablando de los vivos, y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora hace una separación, podríamos decirlo así, ¿no?
hay algo que es importante en este tema y él dice que la diferencia entre estar vivo y estar muerto no es en sí el hecho de morir. La diferencia entre estar vivo y estar muerto es creer en él, ¿no? Si vivimos y todavía no hemos creído en él, Jesús dice, cree en mí, porque si crees en mí, la muerte no debe asustarte, la muerte no debe quitarte el sueño, porque solo será un descanso. Porque aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Una escritora inspirada por Dios mencionó algo interesante comentando este versículo y dijo así, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz estaba ahí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y y aseveraba su derecho y poder de dar vida eterna. Así que si tú has creído en Cristo y lo has aceptado como tu Salvador, esta esperanza no es solo de Marta ahora, sino también es tuya. Pero si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Y puedes decir, Señor, entiendo que tú eres el autor de la vida, entiendo cómo funciona la vida, y hoy quiero creer en aquel que es el dador de la vida, el que es la resurrección y la vida, porque la muerte no es el final. Así que si esta mañana tenemos a alguien por acá en el Zoom, o si habrá alguien que ve esta transmisión después y aún no ha aceptado a Jesús, quisiera invitarle que en estos momentos pueda cerrar sus ojos y pueda orar conmigo y pueda decir, Señor, yo creo en ti, que eres el dador de la vida. Y si hay alguien que ya lo aceptó, pues gloria a Dios y reafirma también ese compromiso, esa creencia en Jesús. También le invito a inclinar su rostro y orar conmigo. Señor, en esta mañana te agradecemos porque en tu palabra encontramos siempre respuestas para todas nuestras dudas, para todas nuestras preguntas. Gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir un día más. Una nueva oportunidad para ejercer confianza, para ejercer fe en ti. Y aquí estamos muchos que ya te hemos aceptado como Salvador, reafirmando esta creencia en que eres el dador de la vida. Y Señor, quizás haya alguien que esté por acá o que observe esta grabación después, que aún no te ha aceptado como Salvador, como Señor. Quisiera en esta hora poner a esta persona en tus manos para que tú toques su corazón y pueda dirigir su mirada a ti, Señor, que eres el dador de la vida, el creador de la vida. Permite, Señor, que podamos consolarnos en esta esperanza y que en nuestra mente quede claro que la muerte para nosotros no es el final, porque estamos unidos a aquel que es la resurrección y la vida. Gracias, Padre, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.